a saludar a Pablo, su sobrino. Muchísimas gracias a las autoridades municipales, también así a las autoridades del Consejo Deliberante y del Consejo Escolar. Muchísimas gracias a Manuel Bortili, presidente del Partido Justicialista, y a los concejales, público en general. También estamos muy felices de que se encuentren hoy aquí entre nosotros. Vamos a comenzar este acto con el preámbulo de la Constitución Nacional, con el cual Raúl Alfonsín cerraba los actos. Yo les pido a todos, que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso, al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar, porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina. Estamos en una marcha nueva para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Esto también me emociona muchísimo, y lo que estuvimos esa noche en la 9 de julio, creo que en mi vida volveré a ver otra cosa igual. Bien, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, nos ha mandado un saludo. Quiero decirles que esto está transcripto porque el saludo venía en un video, ustedes saben, hoy es imposible verlo acá. Dice: quiero mandar un saludo a todos los correligionarios y correligionarias de General Belgrano. Inaugurar el busto de Raúl Alfonsín a 40 años de democracia no es más que ratificar el rol que ha tenido la Unión Cívica Radical en la construcción de una democracia para siempre, y esto nos permite tener 4 décadas de enseñanzas y aprendizajes que nos muestran que no hay mejor camino para realizar transformaciones que la democracia. Y esto es lo que expresa Raúl Alfonsín en sus mensajes. Los felicito y me gustaría poder acompañar, pero las cuestiones que son de público conocimiento me impiden ir. Les deseo el mayor de los éxitos y seguramente muy pronto esté por allí. Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias. Bien, les voy a leer ahora la ordenanza número 109/2022. Visto la nota ingresada por el Espacio de Pensamiento Alfonsinista de General Belgrano, considerando que la nota fue emitida a este honorable cuerpo el día 10 de octubre del 2022, llevando las firmas de los señores Adolfo Cherubino como presidente y Luis Franceschini como secretario, que el Espacio de Pensamiento Alfonsinista es un grupo que trata de mantener viva la memoria de Raúl Alfonsín y revalorizar sus ideales, que Raúl Alfonsín fue asiduo visitante de nuestra ciudad, teniendo incluso su estudio jurídico en la calle Rivadavia. Con el correr de los años se ha acrecentado enormemente la figura del expresidente constitucional, no solo por su figura ejemplar en el ejercicio de la función pública, cuestión que haría falta destacar porque debiera ser una condición necesaria pero no suficiente, sino también los grandes logros de su gobierno. Revalorizamos esencialmente su lucha inclaudicable por los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones de la República. Los gastos que acarree la obra serán soportados en exclusividad por el Espacio de Pensamiento Alfonsinista de General Belgrano. Artículo 4. Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y efectos. Vamos a descubrir el busto de Alfonsín y para ello necesito la presencia del intendente de nuestro pueblo, profesor Osvaldo Di Napoli, y el vicepresidente del comité local, Ricardo López Escobar.
que soy generalmente de fácil palabra, pero hoy se me hace difícil. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Partido Justicialista, Emanuel Bortini, a los concejales del Frente de Todo que nos han acompañado, a los concejales de la Unión Cívica Radical, al señor Intendente Municipal, a todos los espacios y a toda la gente. La realidad es que esto es el sueño y es el anhelo de hace muchísimos años que nuestro espacio tiene de que Raúl Alfonsín tenga un busto en General Belgrano. Porque además de creer que necesitábamos un lugar para poder venir a homenajearlo en los años cuando se cumplen años de democracia, cuando se cumplen aniversarios de su muerte o de su nacimiento, creemos que además necesitábamos un lugar donde toda la política en conjunto pueda venir a reflexionar. Porque hoy nos encontramos en circunstancias donde la política está en crisis, donde muchas veces vemos que los dirigentes políticos no suelen estar a la altura de las circunstancias, y me parece que poder trabajar y poder ver a nuestro regueño Raúl Alfonsín puede darnos una brújula y una guía. Porque si había algo que Raúl Alfonsín tenía, era siempre la Constitución abajo del brazo, siempre poniendo por adelante de todo el beneficio del otro, siempre poniendo adelante de todo el deber de poder trabajar para la sociedad, porque la política es eso, la política es la herramienta que tenemos los ciudadanos para poder tratar de mejorar la realidad del otro, y esa era su única misión. Creo que Raúl Alfonsín nosotros siempre lo reconocemos como al padre de la democracia, pero me parece que Raúl Alfonsín fue mucho más que el padre de la democracia, porque Raúl Alfonsín fue el hombre que se jugó muchísimo la vida en años de dictadura, presentando recursos de amparo, y que no se amilanó ante la muerte de sus amigos, como Mario Vera Maya, o haber sido torturados otros amigos. Él no se amilanó y siguió adelante y siguió luchando por los desaparecidos. Y la verdad que no le importó nada de nada, solamente le importaba el bien común. Llegamos a la presidencia, recuperamos la democracia y no supo de costos políticos. Raúl Alfonsín no entendía qué era pagar costos políticos. Raúl Alfonsín quería hacer lo que a él le parecía que estaba bien y no le importaba pagar los costos políticos. ¿Y cuántos pagó? En Semana Santa, porque no hubiera derramamientos de sangre, él pagó el costo político que tenía que pagar. Él hizo todo lo necesario para que a la gente le fuera lo mejor posible, y cuando el país ya no daba para más y él veía que la única solución era pagar el costo político de irse 6 meses antes, sin ninguna duda, firmó y se fue 6 meses antes, para que la Argentina no sufriera y para que los argentinos pudieran tener un futuro mejor. Creo que Raúl Alfonsín nos dejó un legado, y nos dejó un legado a todos, radicales, peronistas, porque él siempre decía que teníamos que marchar todos juntos, cada uno con sus banderas, radicales, peronistas, socialistas, demócratas, progresistas, pero siempre bajando un poquito nuestras banderas partidarias para que por encima de todo flamee la celeste y blanca, y eso es lo que tenemos que lograr. Hoy me enorgullezco de que estemos todos, están todos los espacios políticos, están todos los partidos políticos, y esto es maravilloso. Empecemos a construir una Argentina mejor, una provincia mejor, un Belgrano mejor a partir de las coincidencias. El país, la provincia y Belgrano nos necesita a todos juntos, y este es el ejemplo que nos dejó Raúl Alfonsín. Gracias a Raúl hoy tenemos la posibilidad de poder trabajar en esto, de poder creer que puede haber un futuro donde todos tengamos un mismo camino, distintas maneras de llegar, pero un mismo camino común para todos los argentinos. La verdad es que siempre recuerdo el acto del 83 y hoy me estaba acordando, ¿no? Un médico a la derecha, por favor. Esta era la preocupación de Raúl Alfonsín, siempre preocupado por el que acompañaba, por el que estaba. Y no quiero ser muy extenso, ya hablé demasiado. La verdad que para mí es un orgullo y un enorme honor, y se me chispotea la voz, sí,
poder tener un lugar donde venir a verlo y venir a saludarlo. Yo, la verdad que es el principio de algo que ojalá sea algo bueno, sea algo interesante. Y como decía Raúl, ¿no? Cuando nos ven marchar y nos preguntan hacia dónde vamos, por qué marchamos, marchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, promover la paz interior. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del pueblo argentino que deseen habitarlo. Gracias, muchas gracias, gracias a todos, gracias a Natalia Bergareche, a Ricardo López Scott, presidente y vicepresidente del comité, gracias a todo el comité, gracias a los amigos que nos han acompañado. La verdad que, nada, ha sido un día de muchísimas emociones. Cuando en la Convención Constituyente, en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical de 1956, el partido se divide, quedó la Unión Cívica Radical Intransigente, que presidía Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que presidía Ricardo Balbín. Alfonsín fue discípulo de Balbín y se columnó detrás de esta Unión Cívica Radical del Pueblo. Ya había sido concejal en Chascomús, fue diputado provincial en el 1958 y diputado nacional en el 63 en el gobierno de Arturo Illia. Cuando vino en el año 1972, fundó el Movimiento de Renovación y Cambio. Realmente, aquí en General Belgrano, teníamos a los mayores como Belarmino Martín, Juan José Lombardo, Silva Povas, Adrúbal Genaro, Julio Gorostiague, y un grupo de jóvenes entre los que me se encontraba. Hace ya 50 años de esto. Estamos después, cuando vienen las elecciones de 1973, disputa la presidencia con Ricardo Balbín y gana Ricardo Balbín, que luego perdió las elecciones ante la fórmula de Cámpora y Solano Lima. Después vino el golpe militar de 1976, con la dictadura más sangrienta que hemos tenido aquí en la Argentina. Y allí, como ya se dijo anteriormente por Adolfo, él fue un luchador permanente por los derechos humanos, pero no de la boca para afuera, porque sí firmó muchos habeas corpus que eran por los desaparecidos aquí en Argentina. En 1981 se acercó al lecho de su maestro, de Ricardo Balbín, allá en la clínica Ipensa en la ciudad de La Plata. Y allí tenía algún temor, pero fue abrazado por los familiares de Balbín, y fue y lo saludó. Balbín estaba entubado, pero lo pudo estrechar en sus manos. En 1982, con la guerra de Malvinas, fue uno de los pocos políticos, Raúl Alfonsín, que no se sumó al festejo de la recuperación de las islas en los primeros días después del 2 de abril. Después viene el año 1983, con ese fantástico acto en Ferro, que habían decretado un paro de los colectivos para impedir la llegada, y rebalsó el estadio de Ferro. Y luego, como ya se señaló, ese acto final en la avenida 9 de Julio, ante aproximadamente 1 millón de personas. Realmente, a partir de allí, se logra la victoria con el 52% de los votos. Y luego de eso se instala algunos días
en la estancia de su amigo Bigatti en el partido de Chascomús, donde ahí va delineando y conformando el futuro gabinete que iba a ser a partir del 10 de diciembre del 83, y también de cuáles iban a ser las primeras medidas de gobierno. Dentro de las primeras medidas de gobierno fue la creación de la CONADEP, Comisión Nacional de los Desaparecidos, compuesta de 12 figuras notables de la Argentina, entre ellos Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú y Graciela Fernández Pejide. También así determinó el juicio a las juntas. Vuelvo a retomar lo de la Comisión de los Desaparecidos para decir que esa comisión se expidió a fines de 1984, donde tenían las pruebas de alrededor de 10.000 desaparecidos en el país, y que fue fundamentalmente lo que tuvieron lugar en cuenta los jueces que juzgaron a aquellos militares que habían violado los delitos de lesa humanidad. Bueno, a partir de entonces, una de las cosas que hizo fue una consulta popular por el conflicto con el Bigle, y esa consulta popular arrojó un 82% de los votantes por el sí, y eso permitió que finalizáramos un largo conflicto de años que tuvimos con el país chileno. También tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial fue realmente independiente a partir de él. Designó una Corte Suprema de Justicia de notables juristas, entre ellos Baqué, cuyo hijo es nuestro convecino Beltrán Baqué, y entre otros Carlos Fay, que justamente cuando Alfonsín le fue a ofrecer el cargo de ministro de la Suprema Corte, le dijo Carlos Fay que era la primera y sería la última vez que lo vería. Bueno, después tenemos como otros aspectos del gobierno la reformulación o refundación del sistema educativo argentino. También puso nuevamente en vigencia la reforma universitaria, y también hizo que Argentina tuviera un lugar preponderante en el mundo. Eso fue obra de Raúl Alfonsín. Seguramente eran épocas difíciles, como ya se señaló aquí, con el problema de Semana Santa, cuando estábamos allí en la Plaza de Mayo, y viajó a Campo de Mayo para hablar con los Carapintada, y cuando regresó habló de que no había habido derramamiento de sangre, las felices Pascuas, la casa está en orden. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? También en ese momento acompañaba a Antonio Cafiero, de que estaba con el Partido Justicialista, la renovación del Partido Justicialista. Bueno, en la parte económica tuvimos inconvenientes seguramente, salvo la etapa del Plan Austral en 1985, pero llegó a durar poco menos de un año. Después la parte inflacionaria fue tornando sumamente dificultosa la administración del gobierno. Alfonsín no descalificaba a los adversarios políticos de ninguna manera. Ahí tenemos que tener en cuenta cuando en el último mensaje a la Asamblea Legislativa en el 1989 hace mención a lo que se pudo lograr, a lo que no se pudo y a lo que no se supo, justamente no cargando culpas a nadie, sino dando una impronta de esa era la situación. Y como aquí se dijo,
un acto de grandeza, renunció 6 meses antes de finalizar su mandato, cuando vio que podía quebrantarse la democracia que se había logrado desde 1983. Allí tenemos que ver que luego se elige, se vuelve a Chascomús, y ese día fuimos a recibirlo con un nudo en la garganta, lágrimas en los ojos, en ese regreso al aeropuerto de Chascomús. Luego, en el radicalismo se elige como presidente, otro presidente, pero él siguió con su tosudez, por qué no decirlo, haciendo política permanentemente, recorriendo todos y cada uno de los rincones de Argentina y del mundo. Tuvo algo que en su momento se cuestionó, como fue la firma del Pacto de Olivos con Menem, pero eso permitió que la Convención Constituyente de Santa Fe de 1994 se modificara y se ampliara la Constitución, se redujo el mandato de los presidentes a 4 años, permitiéndose la reelección, que era lo que perseguía Menem en aquel tiempo. Se incrementó de 2 a 3 los senadores por cada una de las provincias argentinas, y justamente también se le dio jerarquía a la ciudad autónoma de Buenos Aires y quedó ya plasmada en la Constitución. A partir de allí, Alfonsín siguió recorriendo, siempre haciendo política. Tuvo un gravísimo accidente en Río Negro, cuando iba acompañando al candidato a gobernador. Él iba en el asiento delantero, había helado, y el coche patinó, la camioneta patinó y dieron varias vueltas. Y él no iba con cinturón de seguridad porque iba adelante, y quería darse vuelta para hablar con el candidato que iba en el asiento de atrás. ¿Y hablando de qué? Hablando de política. Felizmente luego fue trasladado a General Roca y de allí al Hospital Italiano, donde felizmente se pudo recuperar. Bueno, en el año 2009, el 31 de marzo, fallece. Allí fueron velados sus restos en el Congreso Nacional y fue sepultado en el Panteón de los Revolucionarios del 90, en el cementerio de la Recoleta. Su legado, como ya se dijo anteriormente por Adolfo, fue fundamentalmente la unidad nacional. Nunca fue citado a los tribunales de Comodoro Pi por ningún hecho de corrupción. Y también creo que su legado es la unidad de lo que él denominaba los consensos, los comunes denominadores, para encontrar en los momentos de crisis las soluciones que necesitan los países. Así que este es el legado que nos tiene que, justamente en este momento, donde hace pocos días, en el Te Deum del 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires, con la presencia del presidente de la Nación, habló de que en Argentina hay de 10 chicos, 6 son pobres. Justamente es cuando tenemos que encontrar esos comunes denominadores, como quería Alfonsín, para ir cada uno con sus banderas, pero por encima de todo la celeste y blanca. Gracias. Realmente muy emocionado por haber tenido esta satisfacción de haber descubierto el busto del doctor Raúl Alfonsín. Agradezco al comité local, como también lo hago especialmente a la línea que dirige Adolfo Cherubino. ¿Cuánto se ha dicho esta mañana sobre la persona
del doctor Alfonsín. Realmente si leemos todos sus discursos, si recopilamos los mismos y los comenzamos a analizar, vamos a ver qué vigencia tiene hoy en la actualidad. Solo leer cada uno de estos discursos, vemos la realidad viviente que tenemos aquí en nuestro país, en Argentina. Solo pensar que le damos el nombre del padre de la democracia moderna. Es el gran demócrata, el inigualable, el que desde 1983 nos marcó este destino que gracias a Dios hoy todavía estamos fortaleciéndolo y tratándolo de fortalecer. Yo, además de decir, me atrevo, y es personal esto, decir que es el padre de la democracia moderna, digo que es el padre de los derechos humanos. Fue el primero que se atrevió, a pesar de que todavía estaba el poderío fuerte de los militares que se habían retirado, seguían fuerte, y él se atrevió a enfrentarlos no con las armas, sino con la palabra, el diálogo y la justicia, algo tan manipulado hoy. La justicia que él creyó que era realmente la necesidad de aplicarla porque es el único camino que la Constitución nos marca. Eso es un demócrata. No mostró que un simbolismo de bajar a un cuadro, lo que fuera, eso es hacer de derechos humanos. Los derechos humanos se construyeron en el mismo momento que él convocó a esa comisión para analizar estos actos ilícitos cometidos por los militares en la década anterior. Eso es la fortaleza, esa es la valentía que tuvo el doctor Alfonsín. Y seguimos analizando los valores que él constantemente fue dejando al paso de sus discursos o en el paso de sus ejemplos y sus actividades que a diario realizaba. Él nos habla constantemente de esos valores. Qué bien nos vendría hoy comenzar a leerlos y releer esos espacios. Él habla de las crisis. Tuvo que soportar crisis económica. Hoy vivimos crisis económica. Pero además de la crisis económica, vivimos una crisis moral. Una crisis moral que hace que los valores estén reservados mucho más abajo de lo que corresponde. Por eso, también, no solo él lo decía, sino que lo hacía. Porque es muy interesante, es muy lindo decir con la palabra, pero no hacer. Y vemos constantemente que su humildad está presente en todo momento. Hay un discurso que siempre me llama la atención. Fue recibido en foros internacionales. Tuvo un aplauso muy cerrado. Y él dijo, no están aplaudiendo a Raúl Alfonsín, están aplaudiendo al pueblo argentino. Yo creo que esos son las personas que con humildad enseñan, educan. Y él lo demostró en todo momento. Se preocupó también por la educación, porque entendía que la educación era la única salida que teníamos los argentinos. Habló de la reforma educativa, retrotrajo que el radicalismo allá en la historia había defendido la universidad. Hablaba de una universidad amplia para todos, de una secundaria para todos, que nos incluyan, y una escuela primaria que era la necesidad básica para comenzar a avanzar en los niveles educativos. Mucho podemos hablar, mucho se ha dicho esta mañana. Destaco a Adolfo, destaco al doctor López Scott, que hizo una reseña histórica perfecta de lo que fue Alfonsín. O sea, no voy a ser reiterativo ni repetitivo en estas cosas, pero sí llamo a la reflexión. Todos, y me llamo también a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal
saber reconocer nuestros errores, saber reconocer que ese es el diálogo, porque el diálogo es la base de la democracia y la democracia moderna. Y Alfonsín eso nos llamó al diálogo y a la reflexión. Y nos llamó también a ser transparentes a todos los que nos toca la función de dirigir, de gobernar. Ser transparentes en nuestros actos, de que lo que hacemos no es para beneficio personal, sino que lo que estamos haciendo es para beneficio de todos. Por eso él nunca, como dijo Ricardo, nunca fue llamado ni conoció Comodoro Pi. No lo conoció porque sabía el camino que teníamos que dirigirnos. Y ese es el legado que también nos dejó. Doctor Alfonsín, gracias por lo que nos dio, gracias por lo que nos legó. Este es el camino que quizás hoy, en el 2023, tenemos que reflexionar frente a un acto preelectoral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a unirnos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a reflotar los valores que usted nos legó? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Intendente. Quiero comentarles que el busto del doctor Raúl Ricardo Alfonsín fue realizado por Rubén Geringhelli con la colaboración de Débora Acosta. Así que muchísimas gracias a los dos por haber hecho este magnífico busto. Yo quiero agradecerles a las autoridades de la Unión Cívica Radical por dejarme conducir este acto. Para mí ha sido muy emocionante. No sé si alguno lo habrá notado, pero cuando comencé a hablar me temblaba todo el cuerpo, pero por infinidad de cosas y por algo que también siempre me recuerdo de la gran personalidad de este gran estadista que tuvo nuestro país. Y vuelvo a repetirles, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, y el doctor Raúl Alfonsín es de todos nosotros. Muchísimas gracias.